Bueno, muchas gracias, lo primero, por esta invitación que me hacéis ya por segundo año, la Arribada. La verdad es que lo que estáis montando es una maravilla y que nos deis oportunidad a los autores de aquí a participar y algo mucho más guapo, sobre todo teniendo en cuenta que hacemos ese inicio de fiesta en el barco, que como decía uno el año pasado en él, si esto se hunde aquí toda la cultura asturiana. Pues como parezca aquí, cada uno viene a revelar en su rollo, voy a hablaros, por supuesto, de la diosa contra Roma. La diosa contra Roma, como sabéis, es una novela de Roca Editorial que salió este año, antes del verano, en todas las librerías de España. Esto es importante porque, bueno, no es fácil, también lo sabéis, para un autor o para una autora asturianos dar ese salto que se supone pasar de los 300, 500, 1000 ejemplares, en muchos casos, a 5000, como son ahora, y poder verte por todas las librerías. Eso a veces la verdad es que crea un poco de sensación de vértigo, ¿no? Sabiendo sobre todo que, bueno, pues que ya es la primera prueba a la que te enfrentes. Pero la verdad es que llegado este momento y he dicho todo esto, yo estoy totalmente encantada, no solamente del hecho de que la novela la hayan seleccionado en sí, sino también de la repercusión que está teniendo. Y cuando hablo de la repercusión que está teniendo, no es solamente en Asturias, que sería lógico. El otro día estuve, por ejemplo, en el Festival Asturromano de la Carisa y pues así el lugar de nacimiento, el lugar de origen de la novela. Y ahí es lógico también que la novela sea bien acogida, que la gente conozca los escenarios, que sea, digamos, la novela que se está esperando. Pero lo guapo, como os decía, y cuando ves gente de Tenerife, de Cataluña, de Madrid, de Murcia, de Sevilla, que no conocía absolutamente nada, no digo ya de Asturias, porque afortunadamente Asturias sigue una tierra bastante conocida, pero conocía muy poco de la nuestra historia y desde luego muy poco también, quizá menos, de esta época anterior a la era actual, ¿no? La novela, para el que no la haya leído y después de estas premisas espectaculares y antes de que se convierta en un bestseller, no la quiera leer, tengo que comentar pues, lo que siempre se dice fundamentalmente, que está muy bien documentada. Eso evidentemente al ser documentalista tampoco tiene mucha gracia, más que sabes recoger y tratar bien las fuentes de información. Y a partir de ahí, ficción. Yo creo que tengo un débito con la facultad, yo hice historia. Yo creo que tengo un débito porque muchas veces cuando estábamos en esta época parecía que nos atábamos siempre, bueno, ya no quiero contar en la prehistoria, ¿no? Pero parecía que nos atábamos siempre tan estrictamente a la piedra, al resto, a la pica de la lanza, a lo que hubiera, que la posibilidad de fabular, de crear, de narrar, todo aquello que leíes entre renglones, aquellos furacos de la historia por los que ahora navego ya como autora, con total fluidez, yo creo que esos furacos de la historia fue donde los empecé a detectar. Y es un placer para mí seguir navegando en ellos y seguir manteniendo como protagonistas a las mujeres. Seguir manteniendo como protagonistas a las mujeres porque el haber estudiado historia también me hizo conocer que efectivamente ese tópico de que la historia se escribe desde el poder y el poder y el masculino, pues se puede constatar en todas las épocas de la historia, incluso en la actualidad. Así que eso viene a ser un poco una pequeña apuesta personal y una pequeña justicia también histórica con el tema. Pero hacer historia me permitió fundamentalmente descubrir dos cosas. Como os decía, los agujeros de la historia, que son como agujeros negros a través de los cuales cruzas el hilo de un argumento, de un guión, y empiezan a engarzarse las piezas y acabas construyendo un collar donde al principio solo podría haber unas muecas ahí desdentadas, un nada, ¿no? Por un lado, como os digo eso, y por otro, que realmente la historia, todo lo que sabemos de la historia, encierra una novela. Cualquier parte de la historia que rascáramos de ella, cualquier esquina en la que quisiéramos profundizar, descubriríamos una historia con minúscula, de la que podría partir no una novela, sino una trilogía o cualquier hecho que quisieras solamente con, como digo, bueno, pues dejar volar la imaginación atando esos cabos sueltos que el pasado nos deja, un poco para que sepamos que está ahí, para que sepamos también quiénes somos. Eso es una de todas las novelas tienen anécdotas, ¿no? Aquí quizá una de las anécdotas más graciosas fue precisamente descubrir que, bueno, que estábamos hablando de Augusto,
y que si no supiéramos que era él y lo definiéramos como un dictador que se mantuvo 40 años en el poder, apoyado por la Guardia Pretoriana, que dictó severas y férreas leyes sobre la moral y las buenas costumbres. Bueno, pues realmente parecería que hablábamos de cualquier otro dictador. Y esto de que la historia se repite no solamente es en lo que puede parecer estos personajes, ¿no?, que a veces parece que también se repiten a lo largo de la historia, sino en ella misma, es lo que se conoce como la filogénesis y la ortogénesis, ¿verdad? Ahí también, por ejemplo, este año de vacaciones en Argentina, pues allí en el altiplano andino, a 16.000 kilómetros de aquí, pues me encontré unas ruinas de unos indios, los quilmes, que eran como los tildones. Pues 16 siglos más tarde habían conseguido aglutinar a todos los pueblos de alrededor, como se narra en la diosa contra Roma, para luchar contra los que entonces eran los invasores, ¿no?, el enemigo, el malo, que éramos los españoles. Esto cuando te lo cuentan los naturales del país, que desde ese viaje ya no puedo llamarles indios ni indígenas, lo que te cuentan los naturales del país, entiendes que realmente cuando decimos que la historia se repite es que el ser humano va repitiendo en su propia evolución y en su propio caminar las mismas fases. Ahí vuelves a tener otra vez el legalitismo, vuelves a tener como siempre la guerra de guerrillas y vuelves a tener la lucha de los grandes contra los pequeños, que esto es evidentemente algo que se repite en todos los tiempos y en todos los lugares, porque estaba poniendo como ejemplo los españoles en la conquista de América, pero a cualquier pueblo de África que nos fuéramos ahora mismo podríamos encontrar las mismas historias de desbandadas, de pueblos, de mujeres, etcétera, etcétera. Por tanto, es una historia local, es una historia de Asturias, pero también tiene un componente global y universal, porque es el triste sino lo que allí se narra, el triste sino de todas las guerras, que solamente deseo a los que me estáis escuchando que ojalá no nos pille nunca ninguna, ni a vosotros ni a mí. Gracias.